Comienzo a predicar la palabra del Señor. Para eso estamos aquí, para predicar. Ocurren eventos que son muy importantes en nuestras vidas. Ejemplo, un hijo que nos nace es un evento que uno nunca olvidaría. La boda nuestra, podremos olvidar la fecha como me pasa a mí, pero nunca olvidaríamos ese evento, el evento como tal. Una graduación después de haber estudiado con esfuerzo una carrera o en particular una habilidad y entonces nos graduamos, pues eso produce una gran emoción, pero también una gran expectación y estamos atentos a ese evento que sucedió. En otras palabras, hay eventos que marcan nuestras vidas. Hay un evento en la vida del discípulo de Cristo. Cuando escribí este mensaje, ponía en la vida del cristiano, pero inmediatamente borré y cambié por discípulo, porque yo no creo que este mensaje, y quiero ser sincero, le aplica a todos los cristianos. Ya que en nuestra era moderna, cristiano es todo aquel que ha nacido en la era de Cristo y reconoce a Cristo. Lo reconoce como un gran humanista, yo soy cristiano. Lo reconoce como un gran profeta, yo soy cristiano. Lo reconoce como alguien que vino de Dios, yo soy cristiano. Recuerden que Nicodemo llegó hasta Jesús y reconoció que Jesús había venido de Dios, pero no era cristiano. O mejor dicho, no era discípulo de Cristo. Así que aunque este no es mi tema, quiero dejar establecido que este mensaje no es para todos los cristianos, sino para aquellos que diciendo ser cristianos son discípulos de Cristo, entiéndase que están viviendo en el señorío de Cristo. ¿Por qué hago la aclaración? Escuche bien, porque en el desarrollo del mensaje es posible que lo cite, pero si no lo cito, lo hago ahora. Usted verá y está viendo ahora que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que es mi discípulo, dice el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que es un discípulo, uno que hace la voluntad del Padre. Así que he dicho muchas cosas que podría asustarle a usted al inicio del mensaje. Deme el beneficio de aclarar y usted verá que es válida mi aclaración de que este mensaje no es para todos los cristianos, sino para aquellos que dicen ser cristianos, pero que más que cristianos son discípulos de Cristo. ¿Cuál es el título? Escuche ahora. Firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida. Sé que ya usted entendió de qué estoy hablando. Firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida. Ese es un evento que nosotros, si somos discípulos de Cristo, es un evento que sin haber acontecido ya ha marcado nuestras vidas. Sin haber acontecido ya ha creado expectación en nuestras vidas. Y alguien que quizás no conozca mucho de la Biblia o que conozca muy poco de la Biblia podría decir, yo tengo 80 años o yo tengo 70 años. La segunda venida de Cristo no me crea expectación porque aunque soy discípulo, yo voy a morir antes de que Cristo venga. Pues escuche ahora, la Biblia dice que en la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, los que estén vivos no se adelantarán a los muertos en Cristo, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego muertos en Cristo y vivos en Cristo seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Así que si usted tiene 70, 80, 90, 50, 60 años, pero es discípulo de Cristo, es discípula de Cristo, no se preocupe, que este evento usted será parte del mismo.
En el libro de Hebreos, capítulo 9, 23 en adelante, para hacer la base del mensaje que está fundamentado en Hebreos 10, 23 al 25, pero que para que usted entienda el mensaje titulado Firmes y atentos a su segunda venida, debo leer en Hebreos 9, 23 en adelante primero. El título de esa lectura en la versión Reina Valera del 60 es El sacrificio de Cristo quita el pecado. Y dice, versículo 23 del capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Y ahora escuche cómo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En un análisis sencillo a ese versículo 24, lo que está diciendo que Cristo ahora nos representa ante el Padre. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y nos representa allí. En otra parte dice que Él es nuestro abogado, o sea, es nuestro representante. El 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, el 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, escuche bien, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice el versículo 27, escuche, y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y escucha ahora, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este hilo de pensamiento de esta lectura se hace una analogía de Jesucristo como el gran sumo sacerdote comparado con los sacerdotes o los sumos sacerdotes judíos. Los sumos sacerdotes en la cultura hebrea tenían que entrar cada año a hacer sacrificio por el pecado, una propiciación, un pago por el pecado general. Pero ellos entraban, hacían el sacrificio, Dios perdonaba el pecado y cuando ellos salían, ya el pecado estaba otra vez condenando al ser humano. Entonces está haciendo la analogía de que con Cristo no fue así, que Cristo entró una sola vez al santuario que era hecho de mano como figura verdadera, pero él entró a un santuario mejor, él entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En otras palabras, que el sacrificio de Cristo ahora nos llevó a la presencia de Dios. Ahora los que lo recibimos y vivimos para Él, estamos ante Dios representados en Cristo. Dice que Él lo hizo con sangre, no con sangre ajena, versículo 25. Dice el 27 que Él murió una sola vez, como está establecido para los seres humanos. Y el 28, repito, dice que Él fue ofrecido una sola vez y fue para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso nuestro título, firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida. ¿Cómo llegamos a este mensaje? Es que la semana pasada, estudiando la serie de Efesios, que todavía continuamos ahí, hablamos de la esperanza y vimos que la parte más importante o una de las más importantes, el principio más importante, uno de los elementos más importantes, uno de los tesoros más importantes que tenemos es la esperanza. No es la fe, no es el poder, sino la esperanza. Porque vimos que la esperanza, el término esperanza viene de una raíz hebrea que significa esperar. Y usted dirá, ajá, ¿y qué? Bueno, pero esperar, escuche bien, convencido de que hay una promesa hecha por Dios y que Él cumplirá. ¿Por qué Dios va a cumplir?
hay muchas razones por las que nosotros sabemos que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Una de ellas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mire cómo dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. En otras palabras, si Dios lo dijo, tú puedes tener esperanza, o sea, esperarlo porque Él lo va a hacer. Así que en Efesios vimos la semana pasada que la esperanza es uno de los componentes necesarios en la vida del discípulo de Jesucristo. Pero en este mensaje vamos a ver que no solamente necesitamos esperanza para vivir nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Escucha ahora, necesitamos la esperanza para vivir enfocados en esperar a Cristo que volverá por segunda vez a la tierra a buscarnos. Y alguien dirá, como dije al principio, es que yo estoy muy anciano, muy anciana. Yo soy discípulo de Cristo, yo sirvo a Cristo, pero yo no lo veré. Yo no voy a entrar en los detalles hoy de cómo será la segunda venida de Cristo, pero le puedo decir desde ahora que si usted es de Cristo, usted verá la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7. Y viene con las nubes y todo ojo le verá. Hechos. En el libro de los Hechos se da una particularidad y es la siguiente. Jesús está reunido hablando con sus discípulos y en el versículo 6 de Hechos 1, ellos le preguntan, los discípulos, a Jesús que si iba a restaurar el reino a Israel antes de irse. O sea, en este tiempo Jesús resucita, está hablando con sus discípulos y ellos le hacen la pregunta, pero es que tú dijiste que ibas a resucitar y te vas a ir al cielo. Nosotros queremos saber si antes de ir te vas a restaurarnos el reino. Y Jesús le dice a ustedes, versículo 7, no les toca saber, voy a parafrasear, los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y le dice, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, van a predicar mi evangelio. Hechos 1:8. Pero escuche ahora lo que aconteció. Preste atención. Recuerde que nuestro título es Firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida. Dice el versículo 9, hablando de Jesús, de Hechos 1. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. ¿Se dio cuenta ya? Viéndolo ellos. No fue secreto. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Viéndolo ellos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, los que estaban reconciliados con Cristo, estaban reunidos con Cristo antes de Él ascender al cielo. Y ellos hablando con Él, fue tomado por una nube, envuelto en una nube, se levantó y ellos estaban viéndolo. Y dice que viéndolo ellos en una nube se le ocultó de sus ojos. Pero escuche ahora, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles enviados por Dios. ¿Y qué pasó? Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, escuche ahora, así como le habéis visto ir, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que basado en la teología bíblica, la enseñanza bíblica, la segunda venida de Cristo es un evento visible. No voy a dar más detalles porque, repito, hoy no es el tema de los detalles de la segunda venida de Cristo. Yo sé que algunos han creído erróneamente en un rapto que no es bíblico, no lo dice la Biblia. Un rapto donde las personas, hay hasta películas que se van a desaparecer y que los carros van a chocar y que, bueno, todo eso se ve muy bien en la ciencia ficción, pero eso no es lo que dice la Biblia y yo prefiero creerle a la Biblia. La Biblia dice, escuche bien, que Jesucristo, Hebreos 9:27, fue ofrecido una sola vez como todos los hombres murió. Hebreos 9:28 ahora. Y asimismo, como fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso debe producir en nosotros una firmeza que no es una firmeza igual que la de todas las personas. Escucha incluso, es una firmeza que debe distinguirnos de aquel que dice ser cristiano pero que no es discípulo. Yo no les voy a confundir, por eso voy a ser directo. Hay muchas personas que han establecido una relación con la iglesia, una relación con la religión, una relación con sus creencias y las creencias que les enseñan y creen que están sirviendo a Dios y están errados, lamentablemente. Esas personas no han tenido un encuentro con el Evangelio de Jesucristo. Pastor, ¿cómo usted prueba eso a la luz de la Biblia? Jesús hablando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso es para aquellos que les gustan mucho las señales, las maravillas, las cosas visibles, que se olvidan de que cuando Moisés fue ante Faraón e hizo una manifestación milagrosa con la vara, los brujos, los hechiceros del Faraón hicieron milagros más grandes que lo que Moisés estaba haciendo. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en señales que tú puedas hacer o que tú puedas ver. ¿Y en qué consiste? En que tú vives rendido para Dios, buscando el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Entonces, mis amados hermanos, este mensaje, yo quiero ser categórico, es para las personas que ya son discípulos de Cristo, que saben que no importa lo que vaya a acontecer, van a vivir firmes para el Señor. La palabra firme o firmeza es una cualidad de quien tiene constancia y fuerza de voluntad para llevar a cabo una acción. No escriba eso, que le voy a decir una definición más sencilla. La palabra firme viene de una raíz que significa entero. Es una raíz griega. Firme es entero. Quiere decir constante, que no se deja dominar ni abatir. ¿Cómo lo vemos a la luz de la Biblia? Es un cristiano que las enfermedades, las escaseces, los problemas sociales, los problemas de enfermedad, no, hermano, no lo dividen, sino que se queda entero, constante, y no se deja dominar ni abatir, sino que le da gloria a Dios en todo momento, sano o enfermo, con dinero o sin dinero, atacado o en paz, en bonanza o en escasez, y se queda firme, o sea, entero, no abatido, no dividido, no se deja dominar. Pero también tenemos otra palabra, firmes y atentos. La palabra atento quiere decir que pone atención en lo que hace o que escucha o mira algo con atención. ¿Por qué firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida? ¿Por qué esas dos palabras? Escuche ahora. Porque si vamos a esperar la segunda venida de Cristo como el evento más grande de la vida cristiana, el evento que sella la entrada nuestra al reino de Dios de manera completa, de manera íntegra, para disfrutar la vida eterna, que ya la tenemos, pero que no la estamos disfrutando aún todavía por el pecado que nos rodea, hemos de estar firmes, enteros, pero también atentos, expectando que Jesucristo vuelva por nosotros. Cuando yo digo atento, quiero aclarar que yo no me refiero a aquellos cristianos que ponen fecha. Hay letreros por ahí que dicen, ya Cristo viene. Eso es incorrecto. Usted no puede poner un letrero que diga, ya Cristo viene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe sino el Padre. Entonces usted puede poner un letrero que dice, Cristo viene pronto. Bueno, eso está bien porque pronto es desde la perspectiva que usted lo quiera mirar. Si usted lo ve desde la perspectiva que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces Él viene pronto. Ahora, en lo que se refiere a la Biblia, a los acontecimientos bíblicos, sí quiero dejarle, mis queridos hermanos,
algunas notas porque voy a continuar este tema y quiero que usted sea muy estudioso, muy diligente en lo que voy a plantearle, para que usted tenga una idea. ¿Estamos cerca a la venida de Cristo? Sí, estamos cerca. ¿Qué tan cerca? Cuando usted lea 2 de Tesalonicenses 2, usted se va a dar cuenta que tan cerca. Pero también se va a dar cuenta que falta, porque ahí dice el Señor a través del apóstol Pablo que la segunda venida de Cristo no acontecerá hasta que se manifieste el anticristo inicuo, el cual dice que el Señor matará, desaparecerá, eliminará con el resplandor de su venida. Lo dice ahí de manera clara. Entonces, escuche ahora. ¿Por qué firmes y atentos? Porque si usted pone su firmeza y su atención en el hecho de que Cristo puede venir ahora mismo y que va a venir inminentemente, es muy probable que usted se canse de esperar. Esa no es la razón de esperar atento y firme la venida de Cristo. ¿Y cuál es la razón? La razón de que nosotros tenemos la esperanza de que esa segunda venida de Cristo es una promesa de Dios y como promesa de Dios ha de cumplirse. ¿Dónde lo dice? Y con eso entro en mi último punto. Hebreos 10, 23 en adelante. Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? En el hilo de pensamiento dice el texto, mantengamos firme sin fluctuar. ¿Usted ve lo que significa la firmeza? Firme, que dije que es mantenerse entero, mantenerse, no dejarse dominar, ser constante. La Biblia ratifica lo que estoy diciendo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión, o sea, la creencia de nuestra esperanza. Ya veremos cuál es la esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Escuche ahora, versículo 24 de Hebreos 10. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pastor, ¿cómo usted me puede explicar ese considerémonos? Pues lo que está diciendo la palabra considerémonos es pensar o considerar cuidadosamente acerca de algo. Dicho en palabra más sencilla, ayudémonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, al servicio a Dios y a los demás. ¿Por qué eso está ligado a la segunda venida de Cristo? Porque mientras esperamos, vamos a tener eventos y situaciones que van a tratar de disuadirnos, o sea, de dividirnos, de separarnos, de buscar fecha, como hicieron los adventistas que dijeron, no, en el 1918, Él vino, lo que pasa es que vino espiritual. No, Él no ha venido. Dice la Biblia que Él volverá y cuando vuelva, todo ojo le verá. Yo sé que algunos hacen separación, yo lo lamento por ello, y dicen, no, porque en el rapto todo ojo no le verá. Búsquelo en la Biblia y muéstrelo. Búsquelo en la Biblia y muéstrelo, que es nuestra autoridad. La Biblia dice que la segunda venida de Cristo no está dividida. Eso se lo inventó una muchacha que tuvo un sueño llamada Margaret McDowell y publicó eso y se popularizó. La segunda venida de Cristo es un evento único. Claro, los detalles lo veremos en otro mensaje. Mi mensaje hoy es que debemos estar firmes y atentos a su segunda venida. Ese es el mensaje. Entonces, mientras esperamos, para no cansarnos, para no dañarnos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice el versículo 24 de Hebreos 10. Debemos considerarnos, o sea, ayudarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque ya la Biblia dijo que porque la maldad se ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado. Y por último, dice el versículo 25 de Hebreos 10, escuche ahora, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa palabra de exhortándonos, lo que nos está diciendo es que nos apoyemos seriamente. Ese es el término original en el griego, el idioma del Nuevo Testamento. Hebreos 10:25 dice exhortándonos, o sea, apoyándonos seriamente para tener una buena acción. Mis queridos hermanos, termino de la siguiente manera. Si nosotros
hemos creído en Cristo realmente, si estamos siendo discípulos de Cristo realmente, el evento más importante de nuestras vidas no es cuando nos convertimos, ya nos convertimos. El segundo evento más importante de nuestras vidas es cuando de manera gloriosa Jesucristo aparezca para redimirnos, para levantarnos. Cuando digo redimirnos, no me hablo de redimirnos del pecado que ya nos redimió, sino redimirnos de una tierra que está contaminada y guiada y dirigida y saturada por Satanás y sus demonios. Pero el Señor volverá por segunda vez a levantarnos para que estemos con Él siempre. Y escuche ahora, aunque algunos, y yo difiero, creen en un rapto, no está en la Biblia, no aparece, habla de un arrebatamiento. Quiero darle aún a usted buena noticia. Aún si usted creyera en el rapto y está viviendo firme y atento a la segunda venida de Cristo, humillado en Cristo, esperando en Cristo, usted también será levantado. Por eso hoy no quise tratar detalles de la segunda venida de Cristo, sino el evento como tal, que unos y otros seremos levantados porque la condición es haber creído en Cristo y estar viviendo para Cristo. Entonces, ¿cómo usted responde? Los maestros de homilética, que es el arte o la ciencia de la predicación, sugieren que nunca termine un mensaje haciendo preguntas. Porque se supone que después de que usted le ha predicado a una congregación, a un público, ese público está lo suficientemente convencido para usted hablarle de manera afirmativa y no en preguntas. Yo quiero violar la regla de la homilética y preguntarle, ¿cómo responde a usted al llamado, a la invitación de vivir firmes y atentos a la esperanza de su segunda venida? Es mi oración que usted responda con pasión, con gozo, con satisfacción, sabiendo que un día usted será levantado, levantada en Cristo, y usted podrá mirar la tierra desde arriba, y no como la mujer de Lot, que miró deseando lo que dejaba perdido y se convirtió en una estatua de sal, sino con el gozo y la satisfacción de que ya usted estará en la eternidad con el Señor. Usted le diga, adiós mundo cruel, hasta nunca, ahora viviré eternamente en las calles de oro y mar de cristal que la Biblia ha prometido para mí. Es mi oración, Señor, te doy.